enfrente de la calle, llegó una patrulla y nada más nos estaba, pues podríamos decir así, cazando, a ver si, si no nos daban permiso ahí, salíamos caminando, yo creo que sí nos hubieran agarrado y nos hubieran llevado a donde estaban todos. Al día siguiente, tú veías a muchos que iban numerados aquí, tenían un número, llegué a ver uno que decía 1000 y tantos. Una vez más, de aquí a donde llegué, les contaré algunas anécdotas de cuando yo empecé ya oficialmente, por decirlo así, a las tocadas de rock. Estamos hablando a partir del 73, como ya les había comentado. Pues yo quería ir a las tocadas, pero pues realmente yo no tenía con quién ir. Y había intentado 2 veces antes del Festival de Avándaro, no entré, pero en esta ocasión estamos hablando del, eso sí lo tengo muy presente, fue el 25 de febrero que empecé a ir a las tocadas de rock. Y como les recuerdo, fue en el primer concierto que fui fue en Valderas. Y para fortuna conocí a dos amigas, Mari y Maxi, y a Martín. Bueno, pero de ahí como pues ya conocí a ellas, empecé a, pues ya yo sentía que no iba solo a las tocadas, porque con ellas quedaba de acuerdo y empecé a ir. Y empezó la gran aventura del rock para mí, ¿sí? Empecé a ver los grupos mexicanos sobre todo, pero también empecé a ver grupos internacionales. Pues entre los lugares que yo recuerdo que empezamos a ir, que nos enterábamos principalmente por el programa de Radio Capital que en esa época anunciaba los conciertos, a veces también tenía sus fallas, a veces anunciaban grupos que sí estaban, de repente no. Pero bueno, son cosas que a veces la misma estación creo yo que no tenía la culpa, sino que el organizador a veces anunciaba y no los presentaba. Pero bueno, eso sigue sucediendo en ocasiones aquí, actualmente. Y las tocadas eran de 6, 7 grupos y normalmente empezaban a las 4 o 5 de la tarde. A veces eran 5 de los grupos que normalmente yo en esa época, pues digamos, tenían fama y eran los que más tocaban. Pues era Javier Batis, los Duk Duks, Enigma, Náhuatl, Nuevo México, Toncho Pilatos y Tri-Soul eran los que siempre tenían conciertos. Estaban anunciados en un lado y luego tocaban en otro. Lo interesante también de esto es que a veces eran anunciados en lugares, en un lugar y luego tenían en otros lugares conciertos el mismo domingo. A veces tenían 2, 3, 4, hasta 5 tocadas. Hay ocasiones que por ahí se sabía que tenían que salir fuera de la ciudad, ya fuera Puebla, Querétaro, Cuernavaca, porque pues sí tenían mucho trabajo. Y lo bueno de esa época era que el rockero de esa época era rockero, no era de que, ay, pues es que ahora soy rockero de fin de semana, no. En toda la semana escuchábamos rock, los que nos gustaba, ya sea por medio del radio, nos enterábamos por las revistas. No había como ahora tantos conciertos, mínimo eran los domingos una vez a la semana, pero realmente sí éramos más rockeros que actualmente, ¿sí? Antes nada más oía rock de lo que fuera, ya sea mexicano o internacional, ¿sí? Y ahí no había de que yo soy de este estilo, yo soy del otro, no. El rock para todos era igual, nada de diferencias. Y eso pues creo que unía a la gente a que las tocadas siempre estaban llenas, a veces había lugares muy pequeños. Recuerdo una de las cosas que estabas a medio concierto, de repente veías que el techo empezaba a gotear sudor y ya cuando veías estaba todo sudoroso y estábamos pegados unos a otros y así, aún así, pues en realidad a mi esposa le gustaba mucho bailar y pues yo también, ¿no? Entonces siempre estábamos bailando y a veces que teníamos un espacio muy pequeño, no se hacía slam en esa época, no se conocía todavía el slam, pero se hacían ruedas a donde una chava estaba bailando y otros llegaba y sacaba a bailar a una y luego se hacía una rueda y uno bailaba, luego el otro bailaba. Puros hombres hacían cambio de una sola canción, 3 o 4 llegaban a bailar en una sola.
Pues algo interesante de la vestimenta. En esa época, estaba ya de moda la música disco. Había unas tobilleras que los de la música disco, sobre todo los de Estados Unidos, usaban y eran de colores, así rojo, azul, verde, amarillo. Y pues aquí en México, los que íbamos a las tocadas, usábamos ese tipo de tobilleras, alcanzabas el pantalón, o sea, hombre o mujer, sobre todo los hombres lo utilizaban, y subías el pantalón y se veía tu tobillera de colores. En un tiempo se utilizó zapatos suecos, los zapatos suecos que pues, todos sabemos que los que en una época en que lo usaban las mujeres, pero luego llegó un momento en que también los hombres lo usaban y yo decía, ay, ¿cómo se puede uno mantener en equilibrio? Pero pues ya sabes, a veces uno ve una persona que lo ve y tú también lo quieres hacer, ¿sí? Entonces, pues yo me quedé con la duda y sí, me compré unos suecos que claro, nada más los utilizaba en el concierto porque en la calle pues como que no me gustaba que me vieran. Entonces me los ponía ahí y bailaba con esos. Y no, pues sí, hasta como que le echaba uno más estilo porque sí era un poco complicado porque pues no tenían como mucho para sostenerte el pie y te podías caer. Otra cosa importante que se usó eran los zapatos, unos zapatos que la suela gruesa, era gruesa, más o menos así de este tamaño. Y era interesante porque con esos zapatos te podías parar de puntas, podías doblar los pies hacia un lado, hacia el otro, y hacías piruetas, y luego hasta saltabas, y como que el mismo zapato te ayudaba a dar vueltas, parecías que estabas bailando ballet, ¿sí? Pues esa es otra anécdota que recuerdo, y la verdad yo sí lo llegué a usar. Otra anécdota es de que esos zapatos que yo tenía, a veces les poníamos palabras, y yo de un lado le puse rock, en otro lado le puse blues. Eso yo le puse unas como, que las llamamos chinches, que son los que se les eran tachuelas. Eran tachuelas y con eso le puse la palabra que les comento. ¿Ah? Entonces, esa es una forma de vestir, otra de la forma de... Cada quien antes era más personalizada, no había tantas playeras como ahora de rock, de los grupos sí había, pero muy poco. Entonces, tú llevabas tu propio, pues inventabas tu propia vestimenta. En esa época a mí me gustaba mucho. Salían playeras sobre todo de Walt Disney. A mí me gustaba mucho ponerme playeras de Mickey o de Donald. Pero también había otros dibujos, pero normalmente era la que más me compraba. Y nuestro pantalón un tiempo fue acampanado y después ya terminó siendo de tubo cuando empezó la época del punk y se empezó a usar. Entonces a veces lo traías roto, descolorido, sobre todo usabas pantalón de mezclilla. Uno lo usaba negro, pero sobre todo en esa época era azul. Y otra cosa interesante era de que, pues cuando ibas a una tocada, de repente te enterabas, como te digo, en la estación de Radio Capital, pero a ocasiones te daban propaganda y hay veces que no sabías dónde era, llegaba el día, más o menos tenías la idea de cómo llegar, pero el lugar no sabías y tú de repente veías a unos que iban caminando con vestimenta de rock y los ibas siguiendo. Y así es como a veces llegabas al concierto, pero volteabas y cuando veían unos salían de un lado, otros salían del otro, o otros iban atrás de ti, pero nadie preguntaba nada, todos íbamos siguiendo al que iba hasta adelante, se supone que el que sabía, y ahí ibas caminando y hasta que llegabas al concierto ya, porque había ocasiones en que llegabas antes de que empezara, pues no oías música, y ya si llegabas tarde, pues la música misma te iba guiando. Y en la noche, pues igual, hay que irse pues con cuidado porque había, como en esa, sobre todo que yo recuerde, que yo nunca me había dado, bueno, yo no me había dado cuenta. Me dijo mi amiga Mari, dice, ahorita que vamos a salir, subámonos al camión y a veces, pues sí, la gente se quedaba así como media asustada, ¿no? Porque nos veía, pero en realidad no éramos agresivos. Simple y sencillamente, pues subías al transporte. Sí, como siempre, había ocasiones en que no querían pagar y otras ocasiones sí. Yo en mi caso no es
por presumir, que a mí siempre, nunca entré a un portazo, nunca entré, nunca me gustó no pagar el pasaje a donde fuera, siempre pagaba, no por presumir, no porque tuviera. Me parece mal onda hacer esas cosas, mejor yo pagaba, igual en los conciertos. Llegaba a ver un portazo, yo mejor me hacía a un lado, y ya aunque entráramos después, si ya llegábamos temprano, pues veíamos cómo hacía en los portazos y a veces sí eran un poco agresivos, pues nada más te hacían un lado para no tener problemas. Y bueno, pues entre los otros lugares después del Valderas, antes de llegar a Valderas, tuve la oportunidad de ir al bosque de Chapultepec y ver algunos conciertos que hacían en el lago grande de Chapultepec, pero ya después en los lugares ya cerrados, que fueron los que fui, que ya se pagaba, pues fueron Tlatelolco con Paco Gruexo, y luego ya más adelante ya empezamos a ir a lugares como Culhuacán. Ahí normalmente las tocadas se hacían en la calle. También otro lugar que recuerdo fue el Covadonga, allá en esa por la Sor Juana, arriba de una panadería. Ahí duró mucho tiempo haciéndose, y es donde les digo que nos iba siguiendo la patrulla cuando ibas en el camión, y hasta que salías del Estado de México te dejaban de seguir, no te decían nada, nada más iban atrás de ti, ni siquiera iban con la sirena prendida, nada, ni las luces, simple y sencillamente iban siguiendo. Sí, que salieras de la Ciudad de México, de Ciudad Neza. Otro de los lugares que también recuerdo fue la Nueva Axacualco. Ahí pues me tocó ver pues al Carnegie, no recuerdo si fue una o dos veces, pero ahí me tocó ver al Carnegie, incluso con el Oso Ojito todavía cuando vivía. Y otro de los lugares también fue en Los Reyes La Paz. Ahí también me tocó ver al Carnegie, pero ya sin el oso, ya había fallecido. Y otro también lugar que ese lo recuerdo muy bien. Hay lugares en que que recuerdo yo, porque hubo cosas interesantes, acontecimientos. Uno del caso es el del 5 de mayo, también allá por el rumbo de la Nueva Axacualco, ¿no? Por ese rumbo, y resulta que ahí tocó Martín Mayo, el tecladista del Ritual, que ya se había deshecho, y él se había quedado y formó un grupo con tendencias progresivas. No es como ahora de que, ay, es que toca así, es que toca, no, ese día tocó una tendencia progresiva. Pues su música en ese momento no era bailable. Yo cuando lo vi, pues la verdad sí me impresioné, porque llevaba un vestuario que igualmente ahora ya se les ha olvidado. Un vestuario especial, pues podríamos decir algo extravagante, pero lo que me llamó la atención es que traía unas botas con plataforma. Entonces, pues aquí no lo habíamos visto, pues más bien fotos de Kiss con sus botas, y yo cuando lo vi, pues lo vi así, me recordó a Rick Whitman del grupo Yes, y luego pues más si tocaba el teclado, pues me dejó impresionado. Yo ese tipo de música en ese momento yo no lo había escuchado, más que como grupos como Al Universo. No, en esa época yo no conocía a Decibel, que ya existía. Total que su estilo, en vez de que toda la gente pues dejamos de bailar y se molestaran, no, todos agarraron y se sentaron. Los que querían estar sentados, que fue la mayoría, se sentaron, y ya no fue escuchar rock para bailar o pasar el rato, como tú lo quieras pensar, sino para escuchar el mensaje de las rolas y los sonidos de los instrumentos, que fue algo impresionante para mí. Y desde ese momento, realmente a mí fue como realmente, ya había escuchado a Yes, ya había escuchado a Emerson Lake and Palmer, ya había escuchado a grupos como Tangerine Dream, o grupos como Balletto de Bronzo, que yo no los tenía, pero los había oído con otras personas, o por lo menos había visto las portadas allí en Hip 70, que a veces iba a esa tienda, y pues me impresionó, y de ahí en adelante es cuando empecé a tomar más interés por el rock progresivo. Esa es una anécdota del 5 de mayo. Otro de los salones que también llegamos a ir
fue en Tlane. Hay fechas que yo no recuerdo, pero una de las de ahí que recuerdo fue que fue en Tlane, en Tlanepantla, que escuché que hay veces que no me acuerdo de si cómo se le llamaba la organización o el salón, pero ahí fue cuando escuché a Isis por primera vez y entre ellos a Fabiola y entre su éxito que llevaban era la de Pueblo Funky. Pues hasta ella misma dijo, esta es una cover de esta canción que pues me gusta mucho. Y ahí fue como empecé a escuchar a Fabiola. Esas fueron de sus primeras presentaciones. Luego había otro salón que ahí no fui, que también lo anunciaban, que era en Ciudad Nezahualcóyotl, era en la colonia Aurora. Y luego hay otra que tampoco fui, en la Plaza de Toros, allá por la colonia Romero Rubio, tampoco asistí, pero era muy anunciado. Y hay otro lugar que sí llegué ahí, que se llama La Maraca. La verdad, La Maraca tenía muy buen sonido y era un salón, pues digamos, a comparación de los demás, muy presentables, que por cierto todavía existe, ¿no? Y, y hay otro salón Maxine. Ese salón Maxine, pues recuerdo muy bien que ahí tocó John Fogerty. A mí nunca me tocó que nos sacaran, llegaran autoridades o algo y nos sacaran violentamente o hubiera problemas fuertes, no. Pero en este salón sí fue algo especial porque antes de que empezara el concierto ya habían hecho algunos, pero en pues creo que las autoridades se asustaron porque pues pensaban que con John Fogerty pues iban a ir muchísima gente y pues sí fue bastante, pero no como para que la gente se asustara o no sé lo que pasó, pero ahí sí llegaron las autoridades y nos sacaron. Entonces todos a correr para donde sea. Aún así no nos fuimos, la mayoría no se fue. Estuvimos esperando a que se fueran los policías, la autoridad. Entonces agarramos y nos regresamos. Y todo sucedió en paz, ningún problema. Tocaron las bandas mexicanas, como siempre las que habrían. Y al final tocó Tom Fogerty, todos tranquilos, sin ningún problema. Y luego otro de los lugares que también fui, allá es por no recuerdo ahorita cómo se llama, estaba enfrente al Peñón de los Baños, allá por el rumbo de Zaragoza. Eh, de- digamos que ahí ahora es una gasolinera en el lugar que fue. Esa vez fue la única vez y yo siento que ya eran las últimas veces que hubo, porque ese lugar era emblemático en los principios de los 70s. Resulta que llegamos y cuando vamos llegando, ya llegamos tarde, yo recuerdo que ya había oscurecido y vimos que llegaron igual las autoridades y otra vuelta a correr. Nosotros ya estábamos a punto de entrar cuando vimos eso y me dice Mari y Maxi, no, vámonos porque creo que van a hacer redada. Y córrele que nos atravesamos la calzada y nos fuimos del lado de donde está el peño, precisamente. De ahí estábamos viendo cómo corrían todos. Y pues sí, agarraron algunos y ya, pues ya se terminó ya a lo mejor decidimos irnos. Ya no supimos si siguió o no y nos fuimos. Hay otra que también, pues una que también estuvo fea, fue en Valderas. Llegaron las autoridades y hasta incluso se quedaron instrumentos, entre los de ellos los de Nuevo México, ya no los dejaron sacar y estaba tocando creo que los Duk Duks llegaron y pues sacaron a la gente y cerraron el lugar. Pero luego lo volvieron. Ese es Valderas duró bastantes años, incluso los eventos se hacían pues en una bodega pequeña, digamos así pequeña comparado del patio. Después en el patio pues muchos grupos ahí le agarrarían también pues algo de fama, entre ellos Mara con Charlie Montana, el Trisol llegó a tocar varias veces ahí, como les digo, los clásicos, Duk Duk, Enigma, Nahual, Nuevo México, Toncho Pilatos y el Trisol, entre otros. Pero y luego, pues otro de los lugares que yo recuerdo que también fue el Teatro Manolo Fábregas. Allí en el Teatro Manolo Fábregas hubo un tiempo de rock
Este grupo cual trataba de hacer hasta una especie de obra de teatro y él estuvo tocando varias ocasiones ahí, que pues un saludo a mi amigo del grupo cual, que luego él acompañaría, entre otros, bueno, acompañaría más bien a Rodrigo González. Fue el de los grupos de soporte de Rodrigo González. Y otro de los lugares que también había mucho rock es en el Museo del Chopo. Incluso en esa época yo iba en la prepa, pero iba en la noche, en la prepa 4 y a veces pues hasta faltábamos a clases los viernes para irnos a ver los conciertos que había. Otro de los lugares que la verdad ahorita no me acuerdo, era allá en División del Norte, era como un centro, pues digamos como un bar, en el centro, en División del Norte, cerca de Tasqueña, y ahora todavía tiene otra sucursal que está en el metro, cerca del metro Ermita, incluso parece que hace 2 años más o menos ahí llegó a tocar el Peace and Love. Y otro de los lugares que también llegamos a ir es en el centro, ahí en el centro cerca de la Merced, en el segundo piso de los centros comerciales que hay ahí, que venden sobre todo papelería, había un lugar que también hicieron conciertos y hay otro en el metro Gómez Farías, a un lado, no sé si realmente pertenecía al metro o no, era un saloncito, ahí también se llegó a hacer, pues ahí duró poco, pero en esos lugares también hubo. También en Naucalpan exactamente no recuerdo bien, pero llegamos a ir. Otro de los lugares que también llegó, que se supimos, era en el reclusorio, que pues, ahí no fui, pero gracias a ese concierto que grabó el Trisol, que salió después en disco. Otro de los lugares así que también de esa época fue la de los conciertos importantes que se podría decir, entre otros, que los que yo sí asistí, fue el del Grupo Malo. Otro de los conciertos importantes que yo recuerdo fue el de Deep Purple en la arena, en la Plaza de Toros México, pero pues no venían los integrantes originales más que el primer cantante y resulta que pues todos estaban decepcionados porque querían ver al Deep Purple original, pero creo que en ese momento el Deep Purple andaba un poco pues como que se había desintegrado, entonces en ese momento aquí él lo aprovechó. Para estos casos había ya venido Stupor, la verdad no recuerdo dónde tocó Stupor por el momento, pero ya había venido Stupor. Eso hizo que pues quisieran traer esas bandas y entre ellas trajeron a esta banda, pero la sorpresa que nos llevamos fue cuando vino ese mismo día, estaba anunciado Black Hole Arkansas. La verdad, pues Black Hole Arkansas, entre Deep Purple y él, pues la verdad, Deep Purple se llevó la tarde, ¿sí? Y entre todos estos eventos siempre tocaban bandas mexicanas, ¿sí? Y el Dux, incluso por ahí andaba Norma Valdés, en esa época andaba mucho Norma Valdés tocando. Y otro de los lugares que también hubo en de Deep Purple, la gente fue la que salió un poco molesta. Y lo interesante de cuando estaba precisamente tocando Deep Purple, hubo una lluvia, a pesar de que pues no tocaron como uno esperaba, cayó una lluvia y todos nos fuimos amontonando hacia el escenario y pues yo que recuerden, estábamos mojados de la mitad pues del pecho hacia abajo secos, pero del pecho hacia arriba todos mojados por la lluvia que había, pero eso no impidió que viéramos el concierto. Eso nos emocionaba, a pesar de que pues no era lo que esperábamos. Les digo, el que se llevó fue la tarde, fue Black Hole Arkansas, y los mexicanos, aunque digan lo que nunca se los queremos reconocer, siempre han tocado bien en la mayoría de las veces, a veces por fallas del equipo y siempre pues se le da preferencia a los internacionales
y a los mexicanos como que no les ponen todo lo que debe de ser para que suenen bien. Pero dentro de todo, siempre los mexicanos han sido muy buenos representativos para cualquier tipo de evento que hubo en esa época. Bueno, pues luego otro lugar que también que me tocó ir fue al de Johnny Winter, pero ese sí estuvo pues emocionante para los que fuimos, ¿no? Ahora sí como los que dicen de Avándaro, los que fueron saben realmente la historia y los que no fueron, pues no fueron. Pues fue un poco agresivo, pero por lo menos las 2 horas que tocó Johnny Winter para mí fue suficiente, porque pues ver a ese gran maestro pues era algo pues, muy importante para mí. Pues antes de que empezara, tocaron las bandas mexicanas, entre ellos los Duk Duk y Norma Valdés, pues como que, quién sabe qué pasó, Johnny Winter se tardó en salir y pues la gente de aquí, pues me imagino que ya estaban desesperadas y no falta como, eh, que por fortuna ya no será tanto eso, no falta alguno que se desespere o no tiene nada que hacer y empezó a aventar cosas, pero entre el público de un lado a otro, empezaron a aventarse de un lado, luego en del otro, y pues se empezó a crear un caos, pero cuando tocó cuando ya subió Johnny Winter, pues el caos estaba ya fuerte, entonces de repente empiezan a aventarle de cosas, tocó 2 rolas, la verdad yo podía decirles tocaron esto, pero en ese momento yo no supe ni qué tocaron, las 2 rolas yo no me acuerdo cuáles fueron, porque empezaron pues se puso más violento, más agresivo el evento. Pues, tú veías que primero volaban tierra, ¿no? En el pasto, que empezaron a arrancar, pero ya después botellas, vasos, cosas así, y pues nada, lo que tratabas era de cubrirte y que no te fueran a golpear, y más si vas con tus chavas o lo que tú quieras, amigas o eso, o hermanas, lo que tratas es de que no las lastime, ¿no? Que no salgan lastimadas. Entonces, pues agarras y tratas de protegerte. En realidad en ese momento ya no supe qué canciones tocaron. Y ya cuando vimos, nada más lo que sí me enteré que empezaron a decir, le pegaron a Johnny Winter cerca de la guitarra, más bien en la guitarra, y eso, pues él estuvo aguantando, pues digamos, yo creo lo más que pudo, pero ya como vio la agresión, pues mejor se fue. Y pues eso terminó en un caos. Ya cuando terminó el concierto, pues todos nos fuimos a la terminal de autobuses de la central de ahí, pero ya no había 2 camiones y los 2 camiones ya estaban llenos de gente hasta en el techo, pero incluso había uno que estaba descompuesto y también tenía gente, pero no, ya no aparecieron choferes, no aparecieron alguien de la empresa que dijera pues algo para saber qué hacíamos, no, nada. Y ahí estuvimos un buen rato esperando a ver qué tipo o cómo nos íbamos a ir. No, ya no hubo servicio. Entonces nos dijeron que nos fuéramos al centro, que porque allá iba a haber según transporte, pues nos engañaron, fuimos al centro. Pues haz de cuenta que estás en el 15 de septiembre del Zócalo, bueno, así es como yo lo vi, según es mi idea, pues mucha gente, pero no sabías qué hacer. Había ocasiones en que llegaron a pasar carros, de los que habíamos ido, y los bajaban de los carros, y parece mentira, pero algunos carros iban caminando y bajaban al que iba manejando, pues el carro medio iba caminando, pero no, estuvo muy agresivo eso, y total que yo tuve la fortuna de que no me agarraran, iba con otros amigos de la escuela, como les comentaba, en esa época yo estaba terminando mi prepa, entonces, al día siguiente tuve ya a muchos que iban numerados aquí, tenían un número, llegué a ver uno que decía 1000 y tantos, y nosotros nos fuimos a proteger, por suerte tuvimos la suerte de que nos dieran permiso de quedarnos en un estacionamiento donde guardaban carros
y le habíamos comentado a uno de que si nos llevaba a un lugar a orilla de la ciudad para tratar de tomar un autobús de paso, pero no que nadie quería, e incluso el taxista dijo, no, es que ya nos prohibieron, si nos, si ven que subimos a algunos de ustedes, de los muchachos, nos van a quitar la licencia. Entonces, por eso ya, hoteles ya no había servicios, cerraron las puertas, parecía un pueblo fantasma, no se veía nada de movimiento, la gente se había asustado, cerró sus puertas de su casa. Total que nosotros andábamos de por aquí, por allá, llegaban los policías, te agarraban, los que lográbamos escapar, pues fuimos caminando, en ese caso, preguntamos hacia dónde era la orilla de la ciudad, para donde pasaba los camiones de paso en la carretera, ya nos dijeron, fuimos caminando, y por suerte nos encontramos al taxista que les comento que le había dicho que si nos llevaba a algún lugar, y dijo, aquí guardo mi carro, y ahí nos quedamos. Estaba otro señor que parecía que no había ido al concierto. Digo señor porque pues él ya había tenido unos 30, pero sí, él también había ido a ver el concierto, pero no con vestimenta como nosotros. Yo incluso traía el pelo bien largo, lo que hice fue, ahí en esa época yo no me lo amarraba ni nada, agarré y tratamos de meterme en la camiseta para pues, que no se viera que trajera pelo largo, usaba un abrigo largo de mezclilla que estaba de moda en ese tiempo, traer uno que te llegaba hasta media pierna, y traía unas botas, y en esa época estaba usando unas botas tipo Kiss, pero sin plataforma. Igual, ya en ese tiempo Mari ya era mi novia, entonces ella también traía así sus botas, casi casi nos vestíamos iguales, entonces unisex, por decirlo así. Pues nos sacamos los pantalones, tratar de vernos lo más normal, y así nos fuimos caminando, nadie nos molestó hasta que llegamos a ese estacionamiento, pero lo curioso que en eso, enfrente de la calle, llegó una patrulla y nada más nos estaba, pues podríamos decir así, cazando, a ver si no nos daban permiso ahí, salíamos caminando, yo creo que sí nos hubieran agarrado y nos hubieran llevado a donde estaban todos. Entonces, ya nos dieron oportunidad y nos quedamos, adentro de ese estacionamiento. Y por esas fechas, pues había ocurrido lo de John Lennon, habían matado a John Lennon, y pues la noticia andaba, pues muy fuerte, incluso el que estaba ahí estaba oyendo música de los Beatles, el del estacionamiento. Ya nos dieron chance de quedarnos en un carro, y estaba haciendo un friazo pero grande, pues imagínate, era el mes de diciembre, entonces pues sí estuvo muy agresivo. Creo que es el concierto más agresivo que yo he estado. He estado en otros, sí ha habido pleitos, pero no como en ese. Recordemos que un principio antes, Johnny Winter se había anunciado en Cuernavaca, en Temisco, pero resulta que no se hizo porque las autoridades no dejaron, y por eso se tuvo que tomar Pachuca como otro lugar, alternativa. Pero se cuenta según unas revistas que por ahí salieron de Conecte, que la verdad no me acuerdo de los números, que pues había habido hasta desaparecidos, llegaron unos que fueron al evento, pues ya no regresaron a sus casas, también hasta mujeres, no fueron muchos, pero sí. O sea, sí había algo de agresión, como siempre, algo en contra del rock. Pues a pesar de todo, pues la década de los 70 sí hubo muchos eventos, incluso fue el inicio de la época del rupestre, que yo en realidad ya la conocí en los 80, no me tocó conocerla en los 70, finales de los 70, pero pues hubo mucho movimiento, nada más que a lo mejor no se supo aprovechar la situación. Se tenía cierta miedo a las autoridades de esa época, pero yo creo que si alguien se hubiera atrevido a hacer más cosas, sí se hubieran hecho, y pues también a veces, pues como público, pues no teníamos esa oportunidad de ver ciertos grupos internacionales, pues éramos un poco pues, agresivos, y a veces como que nos emocionábamos mucho ver
tipo de eventos y se terminaba a veces un poco, algunos en un desastre, algo otros no, pero así fue la década, bueno, parte de lo que me tocó a mí vivir de la década de los 70. Después les platicaré de algunas canciones que llegaron a tomar pues, para mi punto de vista, como, porque siempre han dicho que los mexicanos no han tenido éxito, hubo muchas, aunque no los pasaban en el radio, que sí hubo también programas donde sí los pasaban, a pesar de la prohibición, a veces hasta en televisión, como Rock en la Cultura, que era en el canal 11, y en radio UNAM también hubo varios programas, que pues eso lo dejaremos para otra ocasión. Bueno, pues ese es de las anécdotas de las tocadas. A lo mejor algunas cosas se me pasan, pero eso es lo que me tocó vivir. Esta canción para mí siento que es emblemática porque mi esposa era de signo Acuario. ¡Ja! Cuando yo nací, Acuario mi signo tocó. Los astros en mí pusieron sus leyes, no yo. Rebelde nací, te guste o no, así fue.